Hola, Ya, hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas bien. tardes, bien. Hola, bien. Ya, bueno, este es cierto, este conversatorio que vamos a hacer va a subirse, cierto, a nuestro canal YouTube para que podamos dar cuenta de los avances que han tenido ustedes en sus talleres, en este proyecto social que confeccionaron para, cierto, en ayuda de nuestros adultos mayores y en nuestra comunidad en general. Me gustaría que se presentaran y que más o menos nos contaran la experiencia, ¿cierto?, de las intervenciones que han tenido, ¿ya? Ya. Mi nombre es Fernanda Fuentes. Soy parte de este equipo para poder hacer como la intervención. Bueno, ya llevamos un poquito harto avanzado. Bueno, para hablar un poquito sobre como mi experiencia de este proyecto, yo creo que ha sido una experiencia súper buena porque nos ha entregado las capacidades o la experiencia de poder hacer una intervención de forma remota, ya que ahora, por este contexto COVID, tuvimos que adaptarnos de cierta forma a poder realizar una intervención a una población en específico, que en este caso son los adultos mayores, y nosotras adaptarnos a sus necesidades de esta forma, de forma remota. Esto igual nos ha permitido, o por lo menos a mí me ha permitido ampliar un poco más la mirada, porque gracias, o no como en gracia, pero pudimos ver cómo se sentían estos adultos mayores estando en soledad, porque por el confinamiento cada uno tiene que estar en su casa, no puede tener ciertas conexiones quizás con personas que uno quiere, y yo me imagino que estos adultos mayores deben pasarlo mucho peor, porque nosotros como jóvenes tenemos más acceso a diferentes plataformas que nos permiten interactuar de forma de forma tecnológica. En cambio, ellos quizás no tienen como eh, esa facilidad de hacerlo. Y por eso siento que para mi experiencia fue una experiencia súper buena, y aparte que esto lo ayuda también a ellos, tanto a ellos como a nosotros. Qué bien, Fernanda, sí, es increíble que lograron cambiar la mirada porque vivenciaron lo que era estar encerrado y a lo mejor un poco más en soledad. Así que buena motivación, Fernanda, te felicito. Ya, ¿qué otra, la otra que se presente, otra integrante? Yo, Hola. hola, yo soy Caitlin. Para mí la experiencia fue del proyecto y de la implementación del proyecto, del todo el proceso, fue agobiante y enriquecedor. ¿Por qué agobiante? Porque teníamos la expectativa de que iba a ser todo presencial. Mm. Entonces entramos con eso, cuando comenzamos a hacer el proyecto a principios de año empezamos con eso. Sí, que estábamos acostumbrados a que no íbamos a juntar y hablar las cosas, lo cual se nos dificultó muchísimo porque era todo vía WhatsApp o ponernos de acuerdo para una reunión por Zoom para poder hablar y ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer en el proyecto. Entonces eso era un poquito agobiante porque no todas teníamos la misma conectividad o los mismos tiempos para responder los mensajes, o nos costaba coordinarnos para poner un día para poder juntarnos en una reunión de Zoom, a ponernos de acuerdo. Eso fue un poquito agobiante en cuanto a organizarnos porque estábamos acostumbrados a lo presencial. Sí, Y Kathleen. enriquecedor, ¿cómo? Y eso de también no tener a tu compañero en un día a día de forma física, en donde podían, ¿cierto?, improvisar de mejor manera, no así, ¿cierto?, de la forma de distancia, en donde tenían, como tú dices, coordinar desde las conexiones, desde los tiempos, etcétera. ¿Y cómo sentiste tú que al final fue enriquecedor la experiencia? Fue enriquecedor porque aprendimos a trabajar a nuestros tiempos, a organizarnos entre nosotras. Yo creo que lo que más nos ayudó fue el conocer el tiempo de cada una y saber y el repartirnos las tareas, porque así pudimos avanzar y coordinarnos bien y llegar al resultado casi final que ya estamos por terminarlo. Y fue enriquecedor, me pasa lo mismo que con Fernanda, que es algo que aprendimos a hacer, a trabajar así, algo que no sabíamos. Claro, uno se metía y hacía quizá un par de cosas en el computador, aprendimos a editar video, a hablar vía plataformas que no conocíamos. Entonces eso nos ayudó bastante y enriquecedor por eso, porque eso también nos puede ayudar en un futuro
en la implementación de plataforma digital. Sí, no, y aparte entendiendo que la psicología comunitaria y la población va cambiando y es dinámica, y ustedes se están dando cuenta de que el analizar, reanalizar, transformar, ¿cierto?, el material y seguir, ¿cierto?, cohesionado con la comunidad, fue un buen desafío, un gran desafío, porque podían salir liderazgos, podían, ¿cierto?, ustedes a lo mejor defraudarse o desmotivarse, y lograron salir de ahí, y esa transformación es muy, la felicito. ¿Ya? Pasemos a otro integrante entonces de este grupo. Por acá. Hola, Cindy. Hola. Bueno, mi nombre es Cindy Olivares, también una integrante más del equipo. Bueno, la experiencia que pude observar desde mi punto de vista fue enriquecedora, si bien igual fue súper difícil por el tema de la situación en que nos encontramos, de no tener un lugar, un sector donde pudiéramos hacer la implementación del proyecto in situ, que era como de lo que esperábamos en un principio, o lo veníamos viendo del año pasado, pero el hecho de que pudiéramos haber sido un equipo que trabajamos de años anteriores, pudimos adaptarnos mejor. Y creo que salió todo como a pesar de todas las dificultades en el transcurso del ramo. Pero creo que hicimos un proyecto que fue lindo igual, el poder dar un producto que sea beneficioso para los adultos mayores. Socialmente se ven como menos cavados, o que falta que empiecen a preocuparse más por ellos. Y nosotros quisimos verlo desde esa manera. Y así es como salió el resultado de nuestro proyecto, que ahora está a final. Ya, Cindy, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Veamos otra compañera, otra integrante de este gran equipo. Constanza, ¿tú? Acá yo. Ya, hola, Constanza. Bueno, mi nombre... ¿Sí? Hola. Bueno, mi nombre es Constanza y al igual que mis compañeras, experiencias similares. Al principio fue un proceso súper estresante por lo mismo, porque estábamos tan acostumbradas al hecho de la presencialidad que ese ritmo, solo presencial. Sin embargo, ahora somos la primera generación que vamos a intervenir de forma remota. Entonces, Sí. es algo grato para uno como estudiante, porque vamos a ser los primeros que ya vamos a ver una nueva forma de intervención más que la presencial. Entonces, eso es muy enriquecedor para uno como estudiante. Eso, lo demás lo han dicho todos mis compañeras, así que nada más que pueda agregar. Ya, Constanza, muchas gracias. Y nos queda Natalia, parece, ¿cierto? Sí. Ya. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Natalia y encuentro que igual a mis compañeras fue buena experiencia. Aprendimos a hacer cosas nuevas, las cápsulas. Yo nunca en mi vida había hecho una cápsula, pero también fue como estresante a la hora de coordinar, porque no todas teníamos los mismos tiempos, teníamos que saber el tiempo de una, de la otra, y antes era como ya en clase, después hacerlo, reunirnos, pero ahora no, era como que teníamos otros ramos, otras responsabilidades, pero rescato que nos pudimos adaptar, nos resultó súper bien, nos teníamos un resultado bueno, un proyecto lindo que sirve mucho a los adultos mayores, que como bien mis compañeras decían, son personas que lo olvida la gente, y no, pues es importante, y así como uno se siente sola en la pandemia, ellos también, uno se siente sola y está con redes sociales que puede distraerse, igual puede salir, ellos tienen más riesgo de contagio, no todos manejan redes sociales, entonces es muy frustrante estar solo, y esto nos ayudó mucho, encuentro que es muy lindo lo que hicimos, y estoy feliz y conforme con nuestro proyecto. Qué bueno escucharte. Natalia, bueno, el nombre de los talleres o del proyecto se llama Promoción del Bienestar y Salud Mental en Adultos Mayores en Tiempos de Confinamiento. Cuéntanos un poco de los objetivos de este proyecto en grande, a rangos grandes. Bueno, el objetivo era
Ay, es como, No, pero sí, no te preocupes, a grandes rasgos me imagino que eran talleres confeccionados para poder vincular con el adulto mayor o que el adulto mayor, ¿cierto?, pudiera sentirse más acompañados. integrado, ¿sí? Y que no se sintiera tan solo, poderlo acompañar, que reconozca emociones o cosas que le estaban pasando en la pandemia, que pudiera ayudarle y que a lo mejor no entendía, y que nosotras con las cápsulas poder dejarlo más claro. Ya, muchas gracias, Natalia. Es decir, ustedes quisieron que ellos, a pesar de sentir soledad o pena, ustedes trataran ellos de hacer conciencia de esa emoción y pudieran transformarla o mirarla y poder ponerle, ¿cierto?, un aspecto positivo también de que a lo mejor debía animarse más si sentía esa emoción. Algo así, me imagino, ¿no? Y también bajar un poco los factores de riesgo que están constantes en los adultos mayores, por ejemplo, la soledad, el tema de estar en confinamiento también, son factores que pueden afectar la salud mental y principalmente era enfocado en eso, en tratar de reducir un poco esos factores y tratar de trabajar con ellos de una manera que pueda ser adaptada en confinamiento, tratando siempre desde las emociones, desde la actividad, y estimularlo totalmente dentro del hogar. Eso más que nada. Katy, cuéntanos tú la experiencia de cuando grabaron las cápsulas y confeccionaron, ¿cierto?, el material. ¿En qué se fijaron para poder abordar la temática? Las temáticas, era la gran temática, principalmente era la soledad en la que ellos se encontraban, pero tratamos de abordar que desde la soledad hay muchas cosas, tanto buenas como malas, porque la soledad puede ser muy positiva, pero también puede ser muy negativa. Entonces ahí tratamos de sacar las emociones, entre comillas, negativas, que es como la tristeza, las angustias, lo que les baja el ánimo, lo que les hace sentir mal. Y del lado bueno es como la alegría, el optimismo, lo que los pueda hacer subir el ánimo. Entonces, los objetivos y en lo que más nos enfocamos eran que, claro, reconocieran lo que les estaba pasando y resignificar, por ejemplo, la tristeza, resignificarla, decirle está bien, es normal, y se pueden hacer estas cosas no para eliminar la tristeza, sino que para que la manejaran y no les pasara la cuenta, por así decirlo, porque claro, como dice Cindy, es un factor de riesgo el que ellos estén mal o de bajo ánimo, es algo que les hace mal a ellos, que a su Tanto salud física, mental. claro, tanto física Claro. como mentalmente, ¿cierto? Ujú. Bueno, alguna de tus compañeras me gustaría que nos contara, ¿cierto?, por qué eligieron este grupo etario, en qué se inspiraron, ¿cierto? No sé, doy la palabra. ¿Quién quisiera comentarnos la experiencia también de por qué sintieron hacer este proyecto y a este grupo? Yo voy a hablar, ¿Ya? Fernanda. Bueno, escogimos este grupo principalmente porque es uno de los grupos más riesgosos que hay en estos momentos por la pandemia, a pesar de que veníamos un poco pensándolos desde antes de que surgiera la pandemia oficialmente, porque si uno da cuenta de las cifras que hay con los problemas de salud mental, los mayores índices están en los adultos mayores, donde también hay más altas tasas de suicidios por adultos mayores por problemas de enfermedades mentales. Entonces, lo que quisimos nosotras igual hacer un poco, como hablando de lo que decía la Caitlin, quizás no es eliminar los sentimientos negativos completamente que uno tiene, sino como resignificarlo. Porque, por ejemplo, quizás la tristeza es mala, pero sí ayuda a entender un montón de cosas que nos suceden a nosotros por dentro. Entonces, el hecho de entender o resignificar a los adultos mayores estas emociones va a poder permitir bajar un poco estas tasas de problemas mentales que hay en ellos. Y al hecho de ser esto una plataforma online, muchas personas van a tener acceso a todas estas herramientas que nosotros estamos dando. Por eso en las actividades, aparte de explicarlo un poco, también se hacen unos mini talleres o mini actividades para que ellos realicen en el día a día. Y esto les pueda permitir generar una retroalimentación mejores para ellos. Por ejemplo, en mi taller, que es el taller 4,
hablo sobre la salud mental y el desarrollo físico. Y en la actividad que hablo sobre el Tai Chi, sobre cómo esto puede beneficiar el sistema circulatorio en el ámbito físico, el sistema inmunitario, y en el ámbito mental ayuda a manejar el estrés, las emociones, la concentración. Entonces, no es solo ayudarte mentalmente, sino mejorar tu vida, mejorar la calidad de vida. Sí, o sea, trataron de abordar varias aristas de lo que es ser, ¿cierto?, un adulto mayor también, que tiene, ¿cierto?, protegerlo físicamente, mentalmente, también, y que son sencillos, porque el Tai Chi es una práctica sencilla. ¿Y cómo se sintieron haciendo eso? A ver si otra de tus compañeras nos puede mencionar, o lo hiciste tú solamente, Fernanda. En el de Tai Chi lo hice solamente yo, y por lo menos yo lo practiqué un poco antes de hacerlo, porque uno, por la experiencia, uno lo puede explicar mejor. Y la verdad es que sí relaja un montón y te hace mejorar, según yo, la capacidad de concentración, porque al ser movimientos pausados, al ser una respiración controlada, siento que toda esta, o sea, por lo menos las actividades que puse ahí, no discrimina la edad. No es como decir, esto es para adultos mayores y esto es para jóvenes, sino que al hacerlo yo, incluso me sentí mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Y eso también es estar atendiendo, ¿cierto?, este grupo de donde sabemos que en Chile además ha crecido tanto las tasas de adultos mayores hoy en día, y vamos siendo adultos mayores más viejos, y eso no quiere decir que el adulto mayor no quiere seguir viviendo de buena manera. Entonces, atender, ¿cierto?, estas dinámicas y entender, ¿cierto?, que el adulto mayor tiene y sigue teniendo expectativas de vida, y quiere seguir siendo su vida significante, y que ustedes, ¿cierto?, se preocuparon de aquello, las felicito. Ya, ¿alguna de las otras integrantes nos quisiera decir algo antes de cerrar? Yo Ya, cuéntanos. quisiera complementar un poquito lo de Fernanda, porque también elegimos este grupo etario por el tema de la soledad en nuestros adultos mayores. No nos damos cuenta de eso, pero la mayoría de nuestros adultos mayores tienden a estar muy solos. Entonces, al estar solos, se generan más estas emociones negativas, por así decirlo, en ellos, como la tristeza, la frustración, la rabia, al sentir que no están acompañados, ya sea por su familia o por algún cercano. Entonces, es como peor, por así decirlo, su situación. Entonces, como grupo también nos enfocamos en que nuestras cápsulas estuvieran enfocadas en poder desarrollar y promover a la vez también herramientas psicoeducativas. Como lo hice Fernanda, ella hizo el Tai Chi, yo en mi cápsula también hice algunas técnicas de relajación que también las practiqué yo antes, y es impresionante como uno controlando la respiración de uno puede lograr cosas maravillosas. Entonces, ahí estuvo enfocado nuestro aporte, era como ayudarlo a que bajaran sus niveles de soledad también, y a la vez también poder fomentar las herramientas psicoeducativas para que su salud mental mejorara y también aprendieran mucho a manejar y conocer sus emociones también. Y aparte, desde la experiencia que ustedes también vivieron y se empaparon de los talleres. Así que es un buen método. Ya, les agradezco mucho. Bueno, vamos, ¿cierto?, de a poco ir subiendo el material que ustedes tienen a nuestro canal de YouTube, y agradecer también a la universidad que, a pesar, ¿cierto?, de esta manera remota, los profesores han estado ahí, ¿cierto?, y en constante comunicación, porque hoy en día todos con los profesores se comunican a través de WhatsApp, no hay horario, se ha flexibilizado en eso. Así que esas cosas las podemos ir rescatando, porque antiguamente, ¿cierto?, en el otro escenario nos costaba más a lo mejor contactarnos con el profesor o frente a alguna duda, y hoy en día hasta los profesores ya, ¿cierto?, tienen a disposición un WhatsApp y están en un horario más flexible. Sí, también se agradece eso, el tema de la disponibilidad de los profesores y de usted, porque usted también fue un apoyo para nosotros, nos ayudó y nos orientó bastante. Entonces no nos sentimos en ese momento, cuando estábamos estresados, tan solos, sino que ya teníamos un apoyo externo en quien poder contar. Sí, que bueno, viste, eso, hacer comunidad educativa, y en que todos nos vamos, ¿cierto?, con un modelo cooperativo, es decir, alumnos, profesores y comunidad haciendo vida.
y cohesionándonos socialmente. ¿Ya? Así que les agradezco, nos estamos viendo, chicas, y hasta un nuevo aviso. Que estén bien. Gracias por la invitación. Igual, Chao, gracias. chao. 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 Chao.